Muy buenos días, estimados estudiantes del General A, General B y General C. En esta oportunidad vamos a discutir y hablar acerca del tema número 5 del segundo periodo, la cual se llama Manejo de elementos en Excel. Para ello, quiero presentar el objetivo general del tema, ya que el objetivo es que los estudiantes o los participantes sean capaces de crear, agregar, modificar y administrar los elementos de una hoja electrónica. Por consiguiente, vamos a iniciar entonces lo que es la jornada de este día. Antes que nada, quisiera saber en qué consiste los elementos o qué son los elementos de una hoja electrónica. Los elementos de una hoja electrónica consisten en las filas, las celdas, las columnas, incluso las mismas hojas electrónicas. Para ello vamos a hacer una pequeña demostración de qué es lo que se debe de trabajar en la parte de elementos de una hoja electrónica. Como puedes ver, las hojas electrónicas tienen una cantidad diferente de formas de cómo insertar y eliminar tanto las filas, las columnas, las celdas y las hojas. Todas estas operaciones son posibles a través de una hoja electrónica o de un libro ya creado, y podemos también retocarlo. A pesar de que ya esté creado, podemos agregar o quitar, eliminar o ocultar incluso hojas, filas, celdas y columnas. A continuación vamos a revisar entonces en qué consisten los elementos de una hoja. Los elementos de una hoja electrónica se refiere a las filas, las columnas, rangos de datos, ocultar filas y columnas, incluso hojas, mostrar filas y columnas, hojas. También hablamos de inmovilizar o movilizar paneles en la hoja electrónica, incluso de crear tablas y filtros y búsquedas. Entonces, esta es la parte que se refiere al tema número 5 sobre el manejo de elementos de una hoja electrónica. Antes de continuar, quisiera que cada uno de ustedes revise este material en su plataforma y pueda realizar una síntesis o resumen en su cuaderno. Si hay algún video o material audiovisual, pues hay que sintetizarlo y esquematizar la información, y de igual forma realizar el ejercicio o evaluación que se presente. A continuación vamos a ver entonces cada uno de los elementos en qué consiste la hoja electrónica, de los elementos de la hoja electrónica. El primero de ellos es cómo insertar una fila en una hoja. El segundo es cómo insertar columnas, cómo insertar una celda y cómo insertar una hoja. Así que vamos a ver cada uno de estos detalles haciendo clic en cada uno de los enlaces. Para tener una idea, más o menos, el sistema te presenta la información respectiva de cómo insertar o añadir una fila en la hoja electrónica. Estos son los pasos que hay que seguir y este es el procedimiento. En todo caso, cada una de las filas o columnas que se inserten en el documento, pues el sistema las va adaptando de acuerdo a la necesidad o de acuerdo a donde haya seleccionado la posición de la tabla o de la hoja. De igual forma, te aparece el tema o el subtema cómo insertar columnas y filas. Si tú te revisas, es la misma opción de insertar donde aparecen las opciones, insertar columnas. De igual manera está la opción cómo insertar o eliminar, en este caso insertar celdas en la misma hoja, ¿no? Y ahí está el procedimiento
y también la opción de insertar una hoja en un libro electrónico. Entonces todos estos detalles están en tu plataforma para que puedas hacer una pequeña síntesis de cada uno de los procesos. A continuación vamos a demostrar en el programa Excel cómo se realiza este procedimiento. Vamos a hacer en este caso vamos a insertar aquí en la columna C una nueva columna que le vamos a llamar número, para que tengas una idea de cómo se realiza. Entonces vamos a la opción insertar y nos vamos a donde dice insertar columna de hoja. Como puedes ver, ya me insertó la columna que necesito, y le vamos a agregar en este caso número, dijimos, ¿verdad? Número. También voy a agregar unos números acá para que tengamos la idea de qué se trata. Ok, ahí tengo unos datos. Aquí voy a agregar otra columna, un dato que se va a llamar, bueno, sábado le vamos a asignar. Y le vamos a desplegar, por supuesto, el mismo formato, ¿no? De tal manera que se vea uniforme. Ok, ahí lo tenemos. Vamos a aplicarle un poco de sombreado, un poco de estilo negrito. Lo vamos a centrar. En este momento ya lo tenemos sombreado y en negrito. Hemos colocado también un borde, ¿verdad? Al contorno, un borde que le aplicamos acá a través del icono bordes, todos los bordes. Vamos a poner un borde exterior que sea más grueso. Eso es para delimitar el rango de los datos, para que puedas comprender de dónde y cómo se insertan las filas y las columnas. Y también, por supuesto, para poder entender cómo se eliminan las filas y las columnas. ¿De acuerdo? Entonces vamos a aplicar en este momento los procedimientos de cómo insertar, cómo eliminar filas y columnas. Después vamos a aplicar el proceso de cómo insertar una hoja electrónica. Ok, a continuación vamos a hablar de cómo eliminar o cómo insertar una fila. Ya insertamos una columna, lo hicimos acá, en esta columna D. Ahora vamos a insertar una fila. Para eso nos vamos a ubicar en la fila donde dice clase, en la fila 6, y vamos a insertar una nueva fila. Tenemos en este caso 5 filas, vamos a tener 6 filas. Agregamos acá insertar y nos vamos a la opción insertar fila. Como puedes ver, ya tengo una fila adicional que fue la que inserté. Aquí se nota que estaban los números, ya te los separó, te hizo un espacio más. Ahora podemos corregir los datos y poder renombrar la lista de números. Entonces esta es una muestra de cómo hemos insertado la fila, ¿verdad? Vamos a agregar acá un relleno para que puedas entender que esta fue la fila que hemos insertado en este momento. Como puedes ver, ya tenemos una fila adicional que fue la fila que insertamos. Ahora, conociendo este procedimiento, esa es la forma como se insertan las famosas filas. Insertando fila de hoja. O si es columna, pues elegir insertar fila, insertar columna de hoja. Ahora, en todo caso, vamos a insertar una nueva hoja electrónica. Es decir, yo necesito otra hoja que aparezca con el nombre de PRAC 2. Ahí, ahorita tenemos el nombre o el título. PRAC 1. Vamos a insertar una nueva hoja, lo podemos hacer acá, nueva hoja, o lo podemos hacer desde el mismo icono. Insertar hoja, veámoslo desde acá, desde el menú. Nos vamos a la pestaña inicio, luego nos desplazamos al icono insertar. Estando en insertar, elegimos insertar hoja. En ese momento ya tenemos una nueva hoja y le podemos llamar PRAC 2. Para el caso,
vamos a agregar el nombre de esta hoja aquí en la pestaña y le vamos a llamar prac 2. Como puedes ver, ya tengo un libro electrónico, que es el libro 2, con el título, o con, mejor dicho, con la hoja prac 2 y prac 1. Como puedes ver, es importante que esto se puede organizar. Vamos a pasar a prac 1 en su orden cronológico. Ahí está. ¿Observaste cómo pude moverlo? Mira, solo seleccionas y arrastra. Y ubica la nueva posición. Veamos el proceso nuevamente. Ahí está. Vamos a cambiar el color de la etiqueta de la hoja. Y le vamos a dar un color azul en este caso. Como puedes ver, ya tenemos una hoja y está de color azul. La pestaña, ¿verdad? La etiqueta. Y ahora pues prácticamente tenemos dos hojas en el mismo libro. Entonces esa es la manera de cómo nosotros podemos insertar una hoja electrónica a través del icono insertar. Pero también está la otra manera de hacerlo, que es a través de la opción más, nueva hoja. Veamos, vamos a insertar una tercera hoja y ahí la tenemos. Ahora le vamos a llamar a esta prac 3. ¿De acuerdo? Prac 3. Como puedes ver, ya tenemos 3 hojas en el mismo libro. Podemos también cambiar el color de igual forma, ¿verdad? Hacemos clic con el botón derecho del mouse, te abre un menú emergente y te vienes a la opción que dice color de etiqueta. Y ahora ya tenemos las etiquetas de cada una de las hojas del libro electrónico. Entonces, esta es la manera como nosotros podemos cambiar y modificar prácticamente los elementos de una hoja electrónica. También, así como hemos hecho esto, podemos ocultar las hojas, ¿verdad? De un libro. Por ejemplo, vamos a ocultar la hoja que dice prac 2. ¿Les parece? Ya van a ver cómo va a desaparecer. Vamos a ocultarla y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Observa cómo dice acá, ocultar. Hacemos un clic derecho del mouse, clic derecho, y le decimos ocultar. Como puedes ver, desapareció prac 2. ¿De acuerdo? Ahora tenemos otra gran pregunta. ¿Y cómo hacer para desocultarla? Para mostrarla. Entonces nos vamos siempre al icono o a la etiqueta de la hoja y elegimos siempre con el botón derecho del mouse. Si ahora te fijas, ya aparece una opción más en el menú. Esa opción que aparece es la opción mostrar. Está indicando que nos va a mostrar una hoja que estaba oculta. En este caso aparece el nombre de la hoja oculta y que en este caso se llama práctica 2. Seleccionamos la hoja y le damos a aceptar. Inmediatamente te muestra los datos. Como puedes ver, podemos hacer lo mismo con la hoja 1. Vamos a ocultarla, derecho del mouse, ocultar. Y desaparece prac 1. Aparentemente no existe. Claro que sí. Veamos nuevamente cómo saber que sí existe. Hacemos un clic con el botón derecho del mouse en la pestaña o en la etiqueta de la hoja y entonces nos va a mostrar el menú y dice mostrar. Nos muestra la opción mostrar. Luego aparece un cuadro de diálogo donde nos dice las hojas que aparecen ocultas. Las seleccionamos y le damos a aceptar. Inmediatamente nos muestra el resultado o lo que tenemos en la hoja 1, que en este caso era la hoja oculta. En todo caso, esta es una forma de hacerlo de forma más rápida, pero el proceso legal es hacerlo a través del menú formato. Vamos a explicar entonces cómo hacerlo a través del menú formato. Nos vamos a formato, siempre en la pestaña inicio, y nos vamos a formato. Aquí en formato lo explicamos la vez pasada en la clase número 4, creo. Hablamos de cómo ocultar o mostrar las columnas, filas u hojas, ¿verdad? Como lo decíamos la vez pasada. Entonces el proceso oficial es este. Nos vamos al icono formato,
del menú inicio y nos vamos a donde dice ocultar. ¿Qué queremos ocultar? Aquí le decimos que queremos ocultar la hoja número 1. Como puedes ver, desapareció la hoja que decía PRAC 1. De igual forma, si queremos mostrarla, siempre nos vamos al icono formato y entonces nos vamos a la opción que dice ocultar y mostrar y le decimos que queremos mostrar. Mostrar en este caso la hoja, ¿verdad? La hoja electrónica. Y luego nos muestra el mismo menú anterior, ¿verdad? Que ya decíamos, donde seleccionamos la hoja y le damos a aceptar para mostrarla. Entonces el procedimiento oficial es el que acabas de ver. En todo caso, hay dos maneras de hacerlo, ¿verdad? Así que tú puedes elegir si la primera forma o la segunda forma de hacerlo. Las dos son válidas, pero la forma oficial de realizarlo es esta última. Ok, no sé si hay alguna pregunta hasta acá, ¿verdad? Espero que hayan comprendido entonces cómo se maneja la parte de insertar hojas y cómo ocultar o mostrar las hojas dentro de un libro electrónico. Ahora quiero mostrarte otro detalle importante, que es cómo copiar una hoja en un libro electrónico. O mejor dicho, cómo copiar una hoja en el mismo archivo. Por ejemplo, quiero copiar a PRAC 1, que es este contenido, y lo quiero mostrar en la... Quiero hacer una nueva hoja, por ejemplo, y lo quiero pasar a la hoja PRAC 4, digamos, a una hoja 4. ¿Cómo hago eso? Sencillo. Pues la forma de hacerlo más rápido es haciendo clic con el botón derecho del mouse sobre la etiqueta de la hoja y nos vamos a donde dice mover o copiar. Aquí en mover y copiar nos está preguntando y nos dice ¿qué queremos hacer? ¿Queremos copiar o queremos mover? Entonces, en este caso nosotros vamos a hacer una copia de la PRAC 1, ¿verdad? Le decimos aquí crear una copia. Y ahora le vamos a decir que la mande al final, esa copia, que la mande al final, después de PRAC 3, que aparezca la copia. Veamos si eso es cierto. Ojo, lo estamos haciendo siempre en el libro 2. Ese es el nombre del archivo, libro 2, y ahí lo vamos a hacer. Vamos a agregar una nueva copia que se va a llamar PRAC 4. Después le cambiamos el nombre porque ahorita lo que va a hacer es duplicar el PRAC 1. Veamos. Como puedes ver, inmediatamente el sistema me mostró el PRAC 1 como copia. Me genera ese 2 a la par porque me está diciendo que ya hay dos archivos iguales. Que hay dos archivos iguales. Por eso es que ya aparece PRAC 1 pero con un 2 a la par, ¿no? Entre paréntesis. Ahora le vamos a cambiar el nombre y le vamos a llamar PRAC 4. PRAC 4. Si vos te fijas, incluso aparece con el mismo color de etiqueta, porque lo que se hizo fue una copia. Entonces, perfectamente podemos nosotros hacer una copia de una hoja electrónica en el mismo archivo, o incluso en otro archivo. ¿Cómo podemos hacer eso? Es una forma de cómo hacer el trabajo mucho más rápido. Veamos ahora, hemos entendido entonces cómo crear una copia en el mismo libro, en el mismo archivo. Ahora voy a explicarte cómo hacer una copia pero en otro archivo. Es decir, copiar una hoja de un archivo en otro archivo. Para eso necesito tener un libro que se va a llamar libro 1 o el archivo 1. Veamos si existe. Para saber si tengo más libros activos en mi computadora, puedo hacer lo siguiente. Le doy clic derecho siempre y me voy a donde dice copiar o mover. En este caso me aparecen los libros que yo tengo activos o los archivos que están activos. El sistema me dice que tengo un libro que dice libro 1 y otro que dice libro 1 versión X. Este ya está creado. Entonces, incluso puedo crear un nuevo libro. Entonces yo puedo crear aquí mismo un nuevo libro a partir de esta opción.
un nuevo archivo. Vamos a hacer el caso es que le vamos a cambiar el nombre a estos archivos para identificarlos mejor. Para el caso, vamos a elegir el archivo 2, vamos a suspender lo que es este, le vamos a cambiar el nombre, le vamos a llamar, como decíamos, prac1, prac01, así le vamos a llamar, prac01 que tiene 4 hojas, y tenemos un tercer archivo. Aquí están los archivos que le vamos a llamar incluso a este, vamos a cambiar el nombre, le vamos a llamar prac02, vamos a archivo, guardar como, todos los voy a ir guardando en mis documentos por el momento. Este se va a llamar prac02, de acuerdo, y voy a crear un tercer archivo. Vamos a crear, aquí veamos, aquí creo que lo tenemos. Bueno, vamos a cerrar este porque con 2 es suficiente, con 2 archivos. De acuerdo. Vamos a organizar esto para que aparezca más en orden. Tenemos práctica 1, la práctica 2 y práctica 3. Estas son las hojas del archivo prac 2, ¿verdad? Que así se llama el archivo. Ahora vamos a verificar entonces cómo hacer la copia que decíamos de un libro a otro libro, o de un archivo a otro archivo. Para el caso, en este documento, en el prac 2, tengo una planilla que le vamos a llamar aquí planilla que la vamos a explicar más tarde. Planilla de salario le vamos a llamar 2020. ¿De acuerdo? Entonces esta planilla, bueno, de hecho le vamos a poner aquí abajo planilla también. No se va a llamar prac 2, sino que se va a llamar planilla. Este archivo, esta hoja la quiero pasar al archivo que se llama prac 1. ¿Cómo hago eso? Voy a hacer lo siguiente, observen ustedes, voy a copiar una hoja en otro archivo. Vean cómo van a transportarlo. Para ello es importante hacer clic sobre la pestaña de la hoja que quieres copiar. Le vamos a decir mover o copiar. Y ahora lo que yo quiero copiar es planilla, ¿verdad? Es planilla. Voy a hacer una copia, activo la casilla copia y me voy acá donde dice a qué libro la quiero mover, a prac 1. Estoy en prac 2, ¿verdad? Pero la voy a mover al archivo prac 1. Entonces, si yo le doy a aceptar, lo que va a hacer es que me va a mandar a planilla a prac 1. Veamos si es cierto. Como puedes ver, ya estoy en el archivo prac 1 y ya tengo una nueva hoja que se llama planilla, que es la copia que hice realmente del archivo anterior. Como puedes ver, aquí están los dos archivos, prac 1 y prac 2. Lo que estaba en prac 2 lo mandé a prac 1. Veamos. Aquí está prac 1 y aquí está la planilla que copié. Ese es el proceso oficial para poder hacer una copia o copiar un archivo o una una hoja en un archivo o en diferentes archivos, ¿verdad? Así que esa es la forma como se puede realizar una copia de una hoja en otro archivo. Ahora ya ustedes saben el proceso de cómo se hace la copia dentro del mismo archivo, ¿no? Sencillamente el proceso casi es el mismo, solo que te vas a la opción mover o copiar y generas la copia aquí.
Y aquí ya no vas a elegir el archivo, sino que como es el mismo, lo haces ahí mismo, ¿no? Esta planilla la puedo copiar, voy a hacer otra copia y le voy a decir que la ponga al final. ¿De acuerdo? Al final. Así que le doy copiar, aceptar, y me va a generar una segunda planilla en el mismo archivo. Mira, aquí está la planilla original y aquí está la otra copia que acabamos de hacer. ¿De acuerdo? Ok, a esta le vamos a llamar, le vamos a cambiar nombre para que no tenga el mismo dato. Plan, le vamos a poner nada más, PLA 2020. ¿De acuerdo? Así la vamos a llamar para no confundirnos. Entonces, puedes ver perfectamente que tiene los mismos datos, porque lo que se hizo fue una copia. ¿Ok? Incluso agarra el mismo color de etiqueta. Observa, planilla, aquí está la otra. Ok, ahora prácticamente eso era lo que corresponde a todos los elementos del tema, ¿verdad? Porque estábamos hablando sobre los elementos de una hoja electrónica. De todos estos elementos era lo que estábamos practicando, ¿no? Pues ahora solo nos falta practicar la parte de cómo eliminar hojas y filas, ¿verdad? Que es esta parte, y ahorita vamos a trabajarla. ¿Les parece? Ok, entonces vamos a hablar de cómo eliminar una columna, cómo eliminar una celda y cómo eliminar una hoja. Veamos entonces cómo se hace. A continuación vamos a trabajar esta parte. Vamos a trabajar acá en esta hoja, en PRAC 1, vamos a eliminar una columna. Por ejemplo, voy a eliminar la columna C. Entonces, ¿qué hago? Solo me ubico en la columna, ya en cualquier posición de la columna, y me voy al icono eliminar columna. Como pudieron observar, desapareció automáticamente la columna que decía número y desaparece. Entonces, ¿qué hace el sistema cuando se elimina? Pues reemplaza esa columna por la columna siguiente o por la anterior, ¿verdad? Como pudieron ver, lo que pasó ahí fue que la reemplazó por la columna siguiente, que es D. Veamos otra vez el proceso. Selecciono la columna C, voy al icono eliminar y elijo eliminar columna. Y vean ustedes, lo que está en la columna D pasa a la columna C. Así funcionan las hojas electrónicas, esa es la modalidad de ellas, de que se reemplaza, si fue borrado un dato, ella lo que hace es desplazarlo a su estado normal. Veamos, eliminar columna, y vea, lo que estaba en la columna D pasó a la C, y así sucesivamente. Pasa lo mismo cuando se elimina una fila. Vamos a ver en este caso. Vean, aquí tengo en las celdas B7, tengo clase, el nombre clase, pero lo que voy a hacer es eliminar la columna, o mejor dicho, eliminar la fila 6. ¿Cómo hago eso? Me ubico, la fila 6 está marcada, está sombreada, y lo tengo así para que identifiques que sí se elimina. Veamos cómo se elimina y cómo se reemplaza. Eso quiere decir que clase va a pasar a la columna C, a la fila C. 6, perdón, a la B6. Veamos. Nos vamos a eliminar y luego nos vamos a eliminar fila. Como puedes ver, perfectamente se ha reemplazado lo que es la fila 7 por la fila 6. O la fila 6 por la fila 7. Entonces, esa es la modalidad de cómo se eliminan las filas y las columnas. Ok, a continuación voy a explicar entonces los ejercicios que corresponden para desarrollar en la práctica 5 que te toca realizar. Bueno, me falta algo todavía, que es eliminar una hoja. ¿Cómo se hace eso? Pues voy a seleccionar la hoja 3 de todas estas que tengo acá. La hoja 3 voy a seleccionar y la voy a eliminar. ¿Cómo se hace? Nos vamos a eliminar y nos vamos a donde dice eliminar hoja y desaparece la hoja 3. Lo mismo haríamos con la hoja 4 o la hoja 2. Vamos a hacer el proceso. Hoy lo vamos a hacer acá una forma más rápida, derecho del mouse, y aquí le decimos eliminar y desaparece. ¿De acuerdo? No sé si hay alguna pregunta.
Bueno, entonces, como no hay, vamos a continuar y esas son las formas de cómo se pueden, eliminar las filas y las columnas, incluso las mismas hojas electrónicas. ¿Qué te toca hacer entonces en el trabajo de Excel? Bueno, para que tengas una idea, aquí te toca hacer una planilla. Este es el trabajo a realizar. Es una planilla que ya tiene la cantidad de datos que debes de asignarle. Estos son los datos que vas a procesar. Pero aquí hay unas indicaciones. Hay 9 procesos que vas a hacer. Son estos 9. Dice que el primer paso es que vas a agregar, dice, una columna, ¿verdad? Que se va a llamar número antes del nombre de empleado. Eso quiere decir que lo que te toca hacer es que aquí está, esta es la columna que vas a agregar, le vas a agregar num, ¿verdad? Aquí ya la tengo para que vayas viendo. Luego de la columna nombre de empleado va a ir edad, cargo, departamento y salario. Es más, aquí en departamento, según la guía, hasta ahí llega, ¿verdad? El departamento y cargo, ¿no? Cargo. Pero de ahí en adelante tú tienes que agregar los demás datos. ¿Cuáles son? Esos demás datos son salario, seguro social, AFP, fondo social para la vivienda, descuento y sueldo líquido. Todo esto es lo que tú empiezas a agregar. Todo esto tú lo agregas, que son prácticamente los 9 pasos que tienes que hacer según esta descripción que tenemos acá. Entonces tú debes de seguir los lineamientos que se te dicen en estas indicaciones, en estos 9 procesos, para que tu documento te quede similar a esto. Entonces esa es la forma como debes de trabajar la tarea o la práctica número 5. Te voy a explicar más o menos cómo calcular el seguro social. Como dice la fórmula, veamos el paso 2. Agregar una columna después de cargo, dice, y asignarle salario. Ok, prácticamente es esto, ¿no? Aquí está salario, aquí se agrega la columna. Veamos el paso número 4 que dice, agregar una columna después de, paso 3, agregar una columna después de salario y asígnele IS, seguro social, y aplicar la fórmula para determinar el porcentaje del seguro social. La fórmula es, dice, salario por el 3%. Por ejemplo, F5 por 0.3. Esta es la fórmula que vas a aplicar. Esta. Entonces, ¿dónde vas a aplicar esta fórmula? Pues la vas a aplicar aquí. Aquí, porque aquí es donde queremos sacar el salario, el seguro social, el porcentaje del seguro social. Se multiplica el salario. Mira, así que, bueno, voy a eliminarlo para comprenderlo. Se escribe el signo igual. Se escribe el signo igual y luego seleccionamos salario y luego lo multiplicamos por 0.03, que es el porcentaje del seguro social, y le damos enter. Y ahí tenemos ya la fórmula para poder calcular el seguro social. Entonces hacemos lo mismo para la fórmula del AFP, el fondo social, la provisión social de las pensiones, ¿no? Entonces sería el salario por el 7%. Ahí está la fórmula, como puedes ver, F5, que es el salario, por 0.7. Y ahí está el resultado, son $56. Haríamos lo mismo con el fondo social para la vivienda, que sería el salario o igual a F5 por 0.5, que es el porcentaje. Ahí está el proceso. Ahí está. Como puedes ver, tengo casi toda la fórmula ya de todos los descuentos que se le van a hacer a este joven que se llama Alexander Machado, y hace falta hacer el cálculo de los descuentos. ¿Cómo se haría el descuento? El descuento son el seguro social, AFP y el fondo social. Para ello vamos a hacer una sumatoria
vamos a aplicar la función suma. Como puedes ver, escribimos igual, suma, y empezamos a sumar desde G5 hasta I5. Por eso es que aquí lo ves entre paréntesis y ese nos da el resultado del descuento, haciendo un total de $120. Lo vamos a hacer otra vez para efectos de aprendizaje. Primero escribimos el signo igual, luego escribimos el comando, que en este caso, o la función, que es suma. Abrimos paréntesis y seleccionamos los datos a sumar. Los datos a sumar son desde G5 hasta los dos puntos, hasta I5, y cerramos el paréntesis. Y luego pues presionamos Enter y eso nos va a dar el resultado. Haríamos lo mismo entonces con lo que es el salario líquido o el sueldo líquido, lo que te van a dar después de todos los descuentos. Para este caso vamos a aplicar, para aplicar el salario líquido sería salario menos el total de descuento. Eso quiere decir que sería, vamos a hacer la prueba, salario o igual a F5, ¿verdad? Menos el total de descuento. ¿Quién es el total de descuento? J5. Ahí tenemos ya la fórmula y presionamos Enter. Y ahí está el resultado que nos va a dar, o que le va a dar, mejor dicho, a Alexander Machado, donde de los $800 que gana, él va a recibir 680. ¿Por qué? Porque sencillamente este joven tiene descuentos que se le aplican de ley. Estos descuentos a todos los trabajadores se les aplica, así que por esa razón se le hace todo esto. Ahora que ya tenemos las fórmulas, vamos a aplicar, veamos aquí, voy a aplicar esta fórmula que acabamos de hacer, la voy a copiar para todos. ¿De acuerdo? Ahí está. Si vos notás, para este otro personaje que es Loida, que gana $600, ya le calculó el sueldo, ¿no? El sueldo líquido. Pero porque no se le han calculado los descuentos, entonces le aparece 600 y aquí 600. Mire, pero ¿qué pasa si le aplicamos la fórmula? Tú sabes que aquí hay una fórmula ya integrada, y lo que vamos a hacer solamente es copiarla hacia abajo. Ahí vamos a copiar la fórmula para todos los demás empleados. Ya calculó que el porcentaje del seguro social de Loida es de $18. Para AFP va a ser prácticamente $42. Si tú te fijas, automáticamente la fórmula hace el cálculo. Mira, solo estoy copiando la fórmula. Ya. Vamos a copiar la fórmula del descuento. Ahí está. Esta fórmula es la que vamos a copiar. Y mira, automáticamente te da los cálculos. Entonces haríamos lo mismo si ya tuviéramos los datos o los salarios de cada uno de los empleados. ¿De acuerdo? Por ejemplo, vamos a agregar otro empleado por acá. Vamos a agregar a Liliana, digamos. Lili. Amaya le vamos a llamar. Tiene 28 años. Es publicista. Está también en el área de ventas y gana $700. ¿De acuerdo? Mira lo que va a hacer el sistema al digitar el salario. Automáticamente hizo el cálculo aquí de todas sus retenciones y al final todo lo que va a recibir al final del mes como sueldo líquido. Entonces haríamos lo mismo para los 11 empleados que faltan, ¿no? Aquí solo lo hemos hecho para 3, ¿verdad? Nada más. Ustedes lo complementan para los demás empleados. Otro detalle importante es que a todos los datos me le vas a aplicar, a los datos de moneda, por supuesto, que es el paso 9 que aparece acá aquí está, paso número 9, aplicar el formato de moneda en contabilidad a todos los datos numéricos que contengan moneda. Por tal razón, aquí te vienes a esta opción donde dice número o formato y agregas el formato moneda. Pero pasa algo raro. Si vos seleccionas el formato moneda, la moneda de dólar se la aplica, pero te queda unido. Por eso es que yo recomiendo que utilicemos el formato de moneda, pero en contabilidad. Observa la diferencia.
queda más ordenado y más estético. Entonces te le aplica las monedas en dólar, pero te queda bien organizadito. Entonces ese es el formato de moneda respectiva que deben aplicar ustedes para sus trabajos cuando les toque hablar de monedas. ¿De acuerdo? Ok, entonces ese es el proceso del ejercicio que te corresponde hacer en Excel. Por supuesto, al final siempre me le vas a agregar, ¿verdad? Elaborado por, y ahí tiene que ir tu nombre completo, ¿verdad? Y si es posible la sección a que perteneces. Entonces, señores, esto es la práctica de habilitación laboral 1 para la materia para la aplicación, en este caso de Excel, como tema número 5, el manejo de elementos de Excel en una hoja. Señores, esto es prácticamente el ejercicio que les toca desarrollar. Ahora vamos a trabajar un poco lo que es la parte de el programa Word, ¿verdad? Que es la materia de informática. Así que nos vamos a desplazar a informática para poder trabajar lo que es la aplicación Word, que es el otro programa que estamos trabajando con ustedes en la otra materia, ¿no?, de informática. Así que, mis estimados, voy a agregar acá la información o el tema que se trata. En este caso vamos por el tema número 5 también, se llama Trabajando con gráficos y objetos en un documento. El objetivo de este tema es que los estudiantes sean capaces de insertar, crear y manipular gráficos y objetos en un documento profesional. Para todo esto tenemos también en la plataforma, ¿verdad?, que ustedes ya saben que deben de completar en su cuaderno ese resumen, por lo menos 2 páginas de cada tema en su cuaderno. Deben ir haciendo una síntesis, como lo dice aquí la agenda, ¿verdad?, una síntesis o resumen. Deben de sintetizar el material audiovisual cuando hay videos, aquí hay varios videos, ¿verdad? Y también esquematizar la información. Y por último, realizar el ejercicio o práctica que corresponde al tema. En todo caso, en este tema se va a hablar de imágenes vectoriales y no vectoriales. ¿Qué son los objetos entonces en un documento? Los objetos pues pueden variar y pueden ser de diferentes tipos, de imágenes, objetos, gráficos, ¿verdad? Para eso tenemos una pequeña muestra de qué son los gráficos y qué son los tipos de imágenes. Por ejemplo, hay 2 tipos de imágenes, las imágenes vectoriales y las imágenes no vectoriales, ¿verdad? Hay que entender esto primero para poder entrar en materia, qué es un gráfico vectorial y no vectorial. Para una síntesis más sintética, valga la redundancia, es que en la imagen vectorial, si tú le haces un zoom o un acercamiento a la fotografía o imagen, no se te va a distorsionar, no se te va a pixelear ni se te va a hacer toda borrosa. Esa es la calidad de una imagen vectorial. Esto más que todo se utiliza en imágenes o en diseños de publicidad o banner o logos, ¿no? Que aunque les hagas un acercamiento, la imagen no se distorsiona. Ahora, ¿qué pasa con las imágenes no vectoriales? Las imágenes no vectoriales son aquellas que se distorsionan al hacerle un acercamiento, ¿verdad?, o un zoom, como decimos. La imagen se te va a ver toda borrosa, con un montón de puntos, con unos puntos gruesos y más delgados, o se pixelea, así se le llama eso, el pixelaje, se ve todo raro, ¿no? Entonces la imagen se distorsiona y se ve fatal. ¿Qué imágenes son esas? Pues todas las imágenes que se toman a través de una cámara, ¿verdad?, fotográfica. Aquí están las imágenes no vectoriales, son las imágenes de formato JPG, GIF, BMP, PNG. Entonces todos estos formatos son a los que se refieren las imágenes no vectoriales. Todas estas se distorsionan porque no tienen la calidad de una imagen vectorial. Entonces, como puedes ver, hay diferencia entre las imágenes o fotografías que se pueden crear o admitir en un documento.
Espero que haya comprendido entonces qué es una imagen vectorial y qué no es una imagen no vectorial. En todo caso, hay diferentes tipos de gráficos que nos permiten trabajar con el programa Word. Por ejemplo, los dibujos creados con Word, los WordArt, los SmartArt y los gráficos, que es la otra parte que te corresponde ahora en esta práctica número 5 del programa Word o de informática realizar. Para ello, aquí también se habla sobre las imágenes o los archivos que son como por ejemplo otros formatos, ¿no? Como el MOV, el AVI, que son formatos de video digital, o el formato WAV o MP3, que son formatos para audio, ¿verdad? Incluso ya está el formato MP4, que también te lo acepta el programa Word. Así que son documentos, formatos que también te permite el sistema. En todo caso, voy a explicar ahora cómo hacer lo que es la tarea, ¿verdad? El ejercicio número 5 que vas a hacer en Word. En Word vas a hacer un documento, ¿verdad? Que va a tener prácticamente 3 páginas, ¿de acuerdo? Ese documento debe llevar formato. El formato que debes aplicarle es este que tengo subrayado, ¿verdad? Debe tener texto Calibri, tamaño 12, alineación justificada, el interlineado 1.15, el papel tipo tamaño carta y va a ser de forma vertical. Aquí hay un pequeño error que lo vamos a corregir, es vertical, no horizontal. Y lo debes guardar con el nombre de práctica 05, la sección a que pertenece y tu número de lista. Ok, en todo caso, esta es la primera página que vas a desarrollar. Se va a llamar formato de párrafo, ¿de acuerdo? Y vas a editar todo este texto, ¿no? En la segunda página vas a crear un documento estilo periódico donde me vas a hablar sobre el agua, ¿verdad? La información que está acá la puedes cambiar, pero sí es importante que lleve un rótulo que de este tamaño que diga agua y que lleve 2 fotografías. Lo otro importante es que el documento esté en columnas, ¿verdad? Que esté en 3 columnas. La información no importa, la puedes buscar en internet y colocarla la que tú quieras, ¿verdad? La página está de forma horizontal, la página no es vertical, pero la tercera página, que es un gráfico el que vas a insertar, es de forma vertical. Entonces, prácticamente esto es el ejercicio número 5 del tema número 5 de gráficos y objetos en el documento. Para eso te voy a mostrar alguna idea de cómo realizarlo en el programa Word, ¿verdad? Así que primero debes tener bien claro qué es lo que debes hacer. Vas a crear el documento, vas a crear 3 páginas de una vez. Al primero le vas a llamar formato de párrafo, ¿de acuerdo? Formato de párrafo. La información que está acá o que debe de ir acá la puedes cambiar si tú quieres, porque aquí aparece esta, ¿no? Pero la puedes cambiar. La idea es que tengas por lo menos unos 2 o 3 párrafos aquí, en esto, y le aplicas el formato que te estoy pidiendo en esta parte. Este formato es el que vas a aplicar. Entonces, no hay problema que no escribas esto, puedes escribir tus propios textos, ¿ok? La idea es que me le apliques el formato, ¿no? En la página 2 hay que realizar entonces, aquí está un rótulo, mira, que hemos aplicado. En la página 2 hemos aplicado un rótulo, un SmartArt, ¿verdad? Le podemos cambiar el color si queremos, eso lo hacemos acá. Ahí está, para que se parezca un poco, ¿no? Entonces, si vos ves, la página número 2 es una página horizontal que tiene 3 columnas y tiene 2 imágenes o 2 fotografías en el texto. El texto lo puedes cambiar, como te decía, ¿verdad? Lo importante es que este texto esté justificado y tenga un interlineado de 1.5 o 1.15, de tal forma que no se te vaya a pasar a la otra página, ¿no? Aquí están las 3 columnas. La gran pregunta es cómo se hace eso, ¿verdad? Eso creo que es lo que te vamos a explicar. Y en la página 3 tenemos el gráfico que debes hacer.
Prácticamente esto sería la tarea número 5 que te correspondería hacer en informática. Bueno, quiero explicarte entonces cómo hacer los párrafos acá, ¿verdad? Puedes redactarlo o puedes copiarlo desde internet. Yo en este caso, voy a buscar información sobre... Vamos a agregar qué es un párrafo, ¿verdad? Párrafo. Un párrafo descriptivo o argumentativo, digamos, para que tengas la idea que es un párrafo argumentativo. Vamos a seleccionar esta información, ¿verdad? Y voy a copiar un poquitito de esto aquí. Voy a copiar esta parte de texto hasta acá nada más. Lo voy a copiar, lo llevo al programa Word y lo voy a pegar, ¿de acuerdo? Ahí está la información. Si vos te fijas, hay varios párrafos. Ahora le voy a aplicar el formato que me están pidiendo, ¿verdad? Dice que debe ser letra Calibri. Ya tengo Calibri, tamaño 12. ¿De acuerdo? Debe estar justificado. ¿Listo? El interlineado debe ser 1.5 o 1.15. Digamos 1.15. ¿De acuerdo? Dice que el texto no debe ser negrito, debe estar tal como está, pero sí se deben de cambiar los formatos del párrafo, digo de los márgenes. El tipo de papel va a ser tamaño carta, la orientación va a ser vertical. Déjame ver qué más. Bueno, ya tenemos lo que es la página 1, ¿verdad? Vamos a centrarlo para poder verlo. Aquí lo vamos a centrar. Vamos a cambiar el título un poco más grande. Le vamos a dar negrito, ¿verdad? Para que puedas comprenderlo mejor. Ahí está el párrafo, el formato de párrafo. Entonces, esta sería como la información que tú harías en la página 1. En la página 2 harías esto. Vas a agregar un SmartArt, ¿verdad? Te voy a explicar cómo se agrega un SmartArt, cómo agregar una imagen, y el texto vos ya sabes cómo se agrega. Pero lo que más me interesa es cómo convertir una página en 2 o 3 columnas. Veamos este caso. Voy a marcar solo la página número 2, solo la página 2, y la voy a convertir en una columna. Veamos aquí. Nos vamos a formato y elijo el icono columnas. ¿Cuántas columnas necesito? 3. Bueno, en este caso yo la voy a convertir en 2. Observar lo que ocurre con el documento. Ahora solo tengo 2 columnas, ¿verdad? Y está de forma horizontal. Pero ¿qué pasa si yo necesito una sola columna? Entonces yo elijo una página y ya se convierte todo en un solo. Pero me lo desordena porque antes tenía 3 columnas, ¿no? Ahora voy a regresar a 3 columnas. Y tendría que quedar su documento en su estado normal. Solo que me modificó una imagen, me la movió. Hoy la estoy cambiando. Como puedes ver, ahí está. Y para insertar imágenes, pues yo creo que son temas que ya vimos y yo creo que los dominás. En todo caso, si no puedes hacerlo, lo puedes hacer desde internet o desde la opción insertar imágenes, ¿verdad? Y acá pues puedes elegir la imagen que tú prefieras. En este caso acabo de insertar una nueva imagen. Siempre vamos a aplicarle el ajuste de texto para poder mover la imagen, ¿de acuerdo? Mira, ahí está cómo podemos trabajar los objetos, reducirlos o ampliarlos, ¿no? Ok. Entonces prácticamente este era el proceso que te toca hacer
en la hoja 2. Y en la hoja 3, pues sencillamente vamos a insertar un gráfico estadístico, ¿verdad? Eso lo hacemos siempre en la pestaña Insertar. Y aquí tenemos la opción gráfico, ¿no? Gráfico, tenemos los tipos de gráficos, circulares, de superficie, radiales, de proyección, un histograma, etcétera. Entonces, en este caso hemos elegido un gráfico de columna, le damos aceptar y luego pues tenemos este gráfico que tenemos ya aquí creado. Te aparece la tabla de datos, tú cambias los datos, ¿verdad? Metes los datos que tú quieras y listo, ¿no? Así que esta es la forma de cómo nosotros podemos prácticamente trabajar los gráficos estadísticos. Así como lo hicimos la vez pasada. Todos podemos cambiar. Aquí hay datos, podemos modificar un gráfico. Mira, tenemos las pestañas. Cómo modificar la tabla de datos. ¿De acuerdo? Entonces, eso nos permite realizar modificaciones a los datos, ¿verdad? Podemos ver acá, vamos a poner 6 en abril. Entonces, perfectamente se nota cómo se hacen los cambios. Otro dato importante es que podemos modificar el gráfico a través de una serie de herramientas que tenemos en pantalla. Eso lo vemos aquí en diseños rápidos. Mira cómo vamos cambiando los gráficos con estos modelos. Observa. El más recomendable es este porque te muestra ya los datos en cada una de las barras, ¿no? Esto es más ilustrado, así que por esa razón dejamos este. Le pusimos aquí en este caso granos básicos, COVID, ¿verdad? Es un gráfico donde se están entregando alimentos, digamos, en los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo. Prácticamente este es el ejercicio de la página 3 del mismo documento que debes de entregar, ¿no? Así que, mis estimados, esta es la forma como se trabaja con gráficos, ¿verdad? Aquí tenemos otra serie de opciones y colores que podemos cambiar. Mira cómo va cambiando el gráfico. Ahora, si no te agrada, pues aquí hay otros modelos. Mira, hay otras estructuras, ¿verdad? Que puedes ir variando, ¿no? Aquí tenés una variedad de opciones. Ok. Mis estimados, es prácticamente todo lo que quería mostrarles en esta práctica número 5 sobre el programa Microsoft Word trabajando con gráficos y objetos. Si hay alguna pregunta, pues está el canal del grupo de Hangouts, que me pueden hacer consultas directas de forma de grupo o de forma privada. Así que un gusto saludarles y espero hayan comprendido las actividades que les corresponde realizar. Cualquier duda, ya saben, pueden hacerlo en cualquier momento, ¿verdad? Para ir solventando esta situación. Señores, un gusto saludarles y espero que desarrollen sus tareas. Tienen 8 días a partir de hoy para desarrollarlas en su casa, ¿verdad? Ya sea desde su teléfono o desde su tablet o desde su computadora personal. Señores, un gusto, saludos a todos, pórtense bien, sigan las indicaciones del Ministerio de Salud, ¿verdad? Recuerden de que está complicado esto de la pandemia. Señores, hasta luego.